ocupacionales. ¿Alguien de los que está aquí antes de entrar a una empresa se les hicieron? ¿Sí? Recuerdo que hace unos años atrás, nosotros por la Iglesia de Misión Vida, estamos contratados legalmente. Entonces hace unos años atrás el pastor Carlos invitó a todos los pastores a una reunión a la Iglesia de La Vega, el título médico. Entonces nos iban a hacer los exámenes para el tema de contratación. Entonces, como no había dónde más hacerlo, se desocupó un salón y estaba el médico allí y todos entrábamos entonces a los exámenes preocupacionales, ¿no? A los exámenes médicos laborales. Pero la cosa es que nadie dijo cómo eran. Entonces entré, me hizo quitar la camisa, ya empezaron a quitarse la camisa y a empezar a desnudarse delante de un médico, ya comienza a hacer ¿qué? ¿O a quién no le ha pasado? ¿Sí le ha pasado a usted o no? Y entonces bien, todo iba bien hasta ahí cuando me dijo, quítese el pantalón y bájese los pantaloncillos. La cosa empezó a ponerse un poquito incómoda, pero ¿qué? Necesaria. Entonces, bueno, hizo sus exámenes, salimos y todos los pastores ahí listos para pasar, ¿no? Todos entraban así, nada. Pero cuando salía con el ojo así. Una situación re incómoda. ¿Alguien ha pasado por eso? ¿Sabe? Paradójicamente estos días leyendo un artículo en internet, me llamó la atención el título del artículo. Decía, ¿cuál es el chequeo médico más incómodo pero necesario? Y personas respondían. Y algunos decían que la colonoscopia es uno de los procedimientos médicos necesarios a veces, pero incómodos. Y los hombres respondían el examen de la próstata. Un examen muy incómodo, pero ¿qué? Pero necesario. Y las mujeres respondían ir al ginecólogo. Un examen incómodo, pero ¿qué? ¿Sabe? Y en la vida hay situaciones incómodas, pero ¿qué? Pero necesarias. Es necesario pasarlas. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Le hablo de esto, escúcheme, porque en el Evangelio de Marcos, ya a nivel espiritual, él también aplica este mismo principio. Él lo aplica también. El principio, escúcheme, de que en la vida hay situaciones incómodas, pero ¿qué? Pero necesarias. Y ya él lo enmarca en un margen espiritual. Hay situaciones en la vida incómodas, pero necesarias. Y en el contexto de Marcos, para hablar un poquito acerca de esto y luego ir a ver los versículos, Marcos es un gran personaje en la Biblia. De pronto, para los que no saben, este señor Marcos, que escribe el Evangelio, es el mismo Marcos que aparece en Hechos y también aparece por allá en algunas cartas, que le ayuda a Pablo, que por cierto fue motivo de discusión entre Bernabé y Pablo. Este muchacho, que de pronto en el momento nadie daba un peso por él, al parecer era tímido, pero se convirtió en uno de los grandes. Y tenemos, gracias al Señor y a Él, el Evangelio de Marcos. Algunos dicen que Marcos escribe el Evangelio de acuerdo a las narraciones que escuchó acerca de Pedro. Entonces Pedro narraba las historias que había vivido con Jesús y Marcos las escribió, las puso por escrito. Marcos le escribe a los romanos y le escribe con el deseo de responder algunas preguntas interesantes. Lo cierto es que Marcos tiene un diseño muy lindo. Me encanta el Evangelio de Marcos porque el Evangelio de Marcos es un evangelio de inmediatez. Pocos discursos, pocas prédicas de Jesús, más milagros. Hechos, momentos donde Jesús tuvo relación con la gente y hizo grandes milagros. Y dentro de este contexto es que él desarrolla esta idea que yo le estoy mencionando desde el principio. Que en la vida hay situaciones incómodas, ¿pero qué? Pero necesarias. Y Marcos diseñó cuidadosamente la historia de Jesús porque en la Biblia tenemos 4 biógrafos de Jesús, que son los evangelios, y uno de ellos es Marcos, y nos cuenta la biografía de Jesús de una manera interesante. Entonces él nos responde estas preguntas. ¿Quién es Jesús? Nos responde ¿qué significa que Jesús sea el Mesías? Y nos responde cómo Jesús se convierte en el Mesías, cómo se convierte en el Rey. ¿Y por qué estas preguntas? Estas preguntas por la lucha interna que tienen desde los discípulos en adelante y todas las personas que compartieron con Jesús de creerle que Él era el enviado del Señor. No era fácil.
No era fácil entender que Jesús era el Hijo. ¿Está conmigo? ¿Aló? ¿Era el Hijo de quién? De Dios. Sí, estamos contigo, te seguimos, pero había una lucha interna y Jesús desarrolla milagros, prodigios, con el fin también de darse a conocer sus palabras, su prédica, con el fin de que la gente conozca realmente quién es el que está ahí con ellos compartiendo. Los discípulos también entraron dentro de esta lucha interna y Marcos, a través de sus narraciones, quiere responder a lo anterior. ¿Quién es Jesús? Pero sobre todo, con estas narraciones Marcos deja al descubierto una evidencia en todos los seres humanos. En usted y en mí, que también vivimos esta noche. En los discípulos. ¿Y sabe cuál es? Sacar a la luz que todo ser humano tiene luchas con Dios. ¿Aló? Amén. Que todo ser humano tiene luchas con el Señor y le cuesta a veces creerle. ¿Cuántos en esta noche se van a sincerar conmigo y van a decir, a veces me cuesta creerle? No, en serio. Es que la palabra es para aquellos que realmente tenemos esas dificultades y tenemos esas debilidades. Y saben, si los discípulos que anduvieron con él tuvieron luchas, no me imagino usted y yo. Los actos nuestros hablan por sí solos. Y los discípulos lucharon con entender, escúchenme, con entender quién era realmente el Señor. Entonces se hizo necesaria una situación incómoda, pero se hizo necesaria una situación incómoda, pero ¿qué? Pero necesaria. Y esta situación incómoda, pero necesaria, se hizo necesaria, valga la redundancia, para que ellos aprendieran a entender quién era el que estaba con ellos. Esta historia se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo 45. Y quiero invitarle a que por favor abra su Biblia allí y lea conmigo este texto. Marcos capítulo 6, versículo 45. Escuche esto. Para mí es importante contarle que antes del versículo que vamos a leer, Jesús ya ha hecho un milagro delante de sus discípulos y delante de la gente. Ha alimentado a 5,000 personas con unos pocos panes y con unos pocos peces. A continuación viene la situación siguiente, versículo 45 del capítulo 6. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. ¿A dónde? En la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque el viento les era contrario. Diga conmigo, el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, es decir, más o menos a las 3 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. No quería entrar a la barca. Esto es importante que lo entiendas. Él quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, ¿y qué pasó? Y se calmó lo que estaba contrario a ellos. ¿Qué era? Diga conmigo, el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún, quiero que lo leamos alta este versículo, versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Y ahí se encuentra una gran realidad en ese pasaje, y es la triste verdad de los seres humanos, de nosotros. Y queda descubierto lo siguiente. Escúcheme por favor, no se distraigan. Queda descubierto lo siguiente: que aunque ya hayamos tenido experiencias con el Señor, a veces eso no quiere decir que lo has entendido completamente. Amén. ¿Aló? Amén. Porque ¿cuántos de los que están aquí ya el Señor ha hecho milagros en sus vidas? Amén. Pero aún habiéndolos hecho, ¿cuántos se han visto en aprietos y no han entendido? Amén.
escúchame, aunque ya han tenido experiencias con el Señor, aún no han entendido versículos anteriores que le mencioné. Vieron al Señor alimentar a 5,000 con pocos peces. Lo vieron hacer grandes milagros, pero ¿entendieron? Todavía no entienden quién es el que está con ellos. Y me preocupa en gran manera esta realidad y quiero hacer hincapié en esto, querida iglesia. Yo no sé cuánto tiempo tú estés caminando con el Señor, pero de ahí a que entiendas quién es el que está contigo, de pronto estás lejos. Y esa es la gran preocupación del pasaje de Marcos, por ponerlo escrito, y del Señor esta noche con nosotros. Quiero decirte que cuando caminamos con el Señor, pero a pesar de todo lo que Él ha hecho con nosotros, seguimos sin entender, se hace necesaria una situación incómoda, pero... ¿Y cuál es esa situación incómoda pero necesaria? Según el pasaje. Para entender. No entendieron con los peces, entonces ¿qué tocó? Una situación incómoda pero necesaria. ¿Cuál es? El viento contrario. ¿Cuál es? Mi hermano, te voy a decir una realidad. El texto es claro en decir que ellos no entendían porque tenían endurecido el qué. ¿Y qué significará tener endurecido el corazón? No querer entender. Esto va a sonar raro, pero es para hacerme entender. A ella se le sale de las manos a Dios, porque es que ya es un trabajo tuyo querer entender. ¿Y a cuántos de los que estamos aquí el Señor nos ha paladeado de buena forma? Nos ha paladeado, nos ha tenido misericordia, nos ha dado palabra, ha orado por nosotros, nos ha mandado el pastor, nos ha dado una palabra en el devocional y seguimos tercos. Le voy a decir una cosa. Cuando tú y yo no queremos entender quién es el Señor a través de los milagros, entonces viene una situación, aunque incómoda, necesaria. Quiero compartir en esta noche un mensaje titulado Un necesario viento contrario. ¿Cómo se titula? Hermano, a veces los vientos contrarios son necesarios. ¿Son qué? Necesarios. Son necesarios. A veces yo uso este término en la iglesia y me va a escuchar decirlo mucho. Por cabezadura. Por tercos. Y te voy a decir una cosa, tú que vienes esta noche. A veces hay una situación, aunque incómoda, necesaria. Un viento contrario. Entiéndase por viento contrario para nuestra aplicación del día de hoy, una dificultad, una prueba, una situación que nos ponga en aprietos, una situación que nos haga ir a depender de Dios, una situación que materializada puede traer cara de enfermedad, puede traer cara de situación difícil en la casa, puede traer cara de crisis económica. Porque como no hemos querido entender, entonces se hace necesaria una situación. ¿Aló? Amén. Las tormentas en la Biblia siempre tuvieron propósitos. Por lo menos en los evangelios se mencionan 4 en las que el Señor Jesucristo matriculó a sus discípulos. ¿Por lo menos cuántas? 4. Le voy a hablar de una de ellas en esta noche. Y en estos versículos yo pude identificar algo interesante. Pude identificar las razones por las que es necesario el viento contrario. Porque algunos dirán, pastor, ¿usted cómo me va a desear a mí? ¿Cómo me va a decir que a veces es necesario la dificultad o el viento contrario? Te voy a nombrar algunas razones por las cuales a veces es necesario. Cuando se trata de entender quién es el Señor, a veces el viento contrario se hace necesario. ¿Sí o no? Pero no has querido con las buenas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Quiero que las mencionemos esta noche. Primera razón por la que es necesario el viento contrario. Versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Me encanta ese hizo. ¿Eso es qué? Dígame otro sinónimo. Es una orden. ¿Notas la intencionalidad del Señor al enviarlos hacia ese viento contrario? ¡Ay! Vamos y se nos levantó un viento. Eso
Esto ya estaba planeado desde cuándo? Desde el principio. Por eso te estoy diciendo que los vientos contrarios son necesarios. Entonces dice el texto, enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida. 46, avancemos. Y después que los hubo despedido, se cercioró de que se fueran, despidió a la gente. Versículo 47, dice, antes dice se fue al monte a orar. 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, ni siquiera dice tormenta, dice viento contrario. Cerca de la cuarta vigilia, 3 de la mañana más o menos, vino a ellos andando sobre el mar. Y aquí hay una intencionalidad. Y quería adelantárseles. No quería subir al barco. ¿Aló? No quería subir ¿a dónde? Quería era... Sí, señor. Ella está haciendo un amigo algo así. Sí, eso quería hacer. Muchachos. ¿Acaso hay una intencionalidad? Alístese. Primera razón por la que es necesario el viento contrario. Si se trata de entender al siguiente. Porque nos desafía. ¿Porque nos qué? Dígale a tu lado, porque te desafía. Te voy a decir la verdad, mi hermano. Un viento contrario nos desafía a hacer algo. ¿Sabe a qué nos desafía una dificultad? A creer. A poner en funcionamiento la fe. Ese es el verdadero propósito de una situación y de un viento contrario. ¿Sabe para qué? Para estimularte a que entiendas quién es el Señor que está a tu lado. En otras palabras, tal vez se lo he hecho en alguna predicación, ya no me acuerdo. Pero dijo alguien, si tú quieres soluciones debe haber un problema. Si tú quieres ver el gran poder de Dios, ¿cuál es el mejor escenario para ver el poder de Dios? Un chicharrón. Y hay cosas que no se aprenden el domingo en las 2 horas del culto. Se aprenden afuera, en la calle, en la familia, en la situación cotidiana. Ahí es donde realmente lo que aprendes en la iglesia se materializa y tiene un gran peso. ¿Sabe? Muy linda la lección del milagro de los 5.000 alimentados, pero ahora llegó el momento de mirar si lo que ellos sienten en su corazón realmente es fe, si han entendido quién es el que está caminando con ellos. Por eso hay una intencionalidad de Jesús desde el principio en matricularlos en ese barco que va directo a un viento contrario, y en segundo, no tener la intención ni siquiera de subirse al barco. Mi hermano, un viento contrario es necesario porque te desafía. ¿Aló? Amén. Jesús está sonando un poco desafiante, retador en la palabra, en el sentido de, muchachos, Dios les bendiga. ¿Y el viento contrario? ¿A qué nos estaba desafiando? A que entendieran quién era Él. Escúcheme, gracias a los vientos contrarios, gracias a las dificultades, usted y yo hemos conocido atributos de Dios que en otros escenarios no conoceríamos. Desafío es ser retado, y el Señor sabe que sus hijos de cuando en cuando necesitan ciertos estímulos y ciertos retos cuando los ve muy conformados. Todo me sale bien. Me toma bueno. Una señora, ¿no? Por allá, en algún lugar, que decía, pastor, a mí todas mis oraciones Dios me las responde. Hermana, escriba un libro y verá que lo vende. Es que el Señor todo. Te voy a decir, la realidad del Dios que tenemos es un Señor que a veces nos matricula en aprietos. Voy a decir una verdad que se la compartí a los líderes esta semana. Les decía lo siguiente. Yo no sé si usted se ha preparado para escuchar eso, pero lo voy a decir. No importa. Que Dios le ayude a entenderlo. No mentiras, el Espíritu Santo no es sabiduría. Pero hay una realidad, y como me enseñó mi pastor en algún momento, el Señor, humanamente hablando, nos llamó a administrar en desventaja y en escasez. Así es. Amén. ¿Aló? Amén. Y te voy a decir una verdad. Ese tipo de cosas y ese tipo de vientos contrarios deben desafiar.
si tú entiendes quién es el Dios que tienes, la cosa es diferente. ¡Aló! Escúchame, los retos siempre nos llevan a la superación. Piense en algún gran reto que usted tuvo que enfrentar, que lloró. Yo recuerdo un gran reto que el Señor me puso a mí en una situación difícil de mi vida, de quedarme solo, sin nadie, lejos de mi familia, y enfrentar el mundo solo. Retos que Dios le ponía a uno. Y escúcheme, es ahí donde tú aprendes a realmente depender de Dios. Y aprendes cosas que no aprenderías en la comodidad de la bendición. ¡Aló! Rápidamente, versículo 45, para hacer énfasis, hizo. El Señor tenía una intención y esta era su voluntad. Ese viento contrario era la voluntad del Señor. Estaban, al parecer, en la planicie llamada el Batijá. Allí en esta planicie queda cerca de Bethsaida. Si usted ve un mapa del tiempo del Señor, va a encontrar que hay un lago que se llama el lago de Galilea, de la región de Galilea, y alrededor de él hay varios pueblos, varias ciudades, puertos. En una de las partes del lago se encuentra el desierto de Bethsaida, y al lado del desierto hay una planicie. Se dice por datos geográficos que en esa planicie, cerca del desierto, fue donde el Señor alimentó a los hijos. Allí en este lugar. Al parecer están allí, y luego dice el texto que estando ahí, habiendo alimentado a los discípulos, les dijo que se fueran e ir delante de él a Bethsaida. Están en el lugar donde fue el milagro, los montan en el barco y les dice: vayan hacia el desierto, hacia Bethsaida, hacia la región de Bethsaida, y los embarca en esa situación desafiante. La música de fondo que suena en este pasaje, recuerden, nunca quite de su mente cuando lea este texto el milagro de los 5.000. Acaban de salir bendecidos, de comer, de tragar, hasta que se llenaron y recogieron cestas, y los embarcan en un viaje donde hay un viento contrario. ¿Cómo van a reaccionar después de lo que vieron? ¿Cómo van a reaccionar después de lo que vivieron? El Señor, después de esto, envía el viento contrario para desafiarlos y conocer si han entendido quién es Él. Y muchos vientos contrarios en tu vida son enviados por el Señor con toda su intencionalidad. ¿Aló? Por eso le voy a pedir un favor. Cuando usted se encuentra en una dificultad, pídale a Dios primeramente discernimiento. Cuando hablo de discernimiento, me estoy refiriendo a que usted pueda entender por qué razón está en ese aprieto. No siempre es el diablo. Dijo alguien: ¿para qué existe el diablo? Para que los cristianos le echen la culpa de todo. ¿Usted por qué está así? ¿Por qué anda así en pecado? Es que el diablo me tiene así. Hermano, no siempre es el diablo. En este caso paradójico de la palabra, es el mismo Dios. Y escúcheme, versículo 46. Jesús se queda en tierra para orar. La tierra que representa un lugar firme, pero a ellos los envía a un lugar endeble, el agua, donde pueden hundirse. ¿Y cómo sería la oración del Señor Jesucristo en tierra? Yo creo que Jesús oraba por ellos. Además, hay algo muy lindo que dice el versículo 48. Dice el texto, y viéndoles remar, es como la mamá que manda a su hijo a alguna cosa y desde la puerta se queda ¿qué? ¿Cierto? Es el Señor desde la tierra orando en un monte, pero no le tengas miedo a los desafíos, porque el Señor te está... ¡Wow! ¿No le parece a usted mágico eso? Porque el Señor está... Así que no debería estar en el léxico cristiano decir estoy solo, porque aunque tú no lo creas, soberanamente hay alguien que te está echando ojo. ¿No le parece precioso este pasaje? Escúcheme, a esos lugares nos arrastran los vientos contrarios, nos arrastran a lugares endebles, como agua que se hunde, y nos arrastran a esos lugares para desafiarnos. Versículo 48, la fatiga puede ser normal, y dice el versículo
y viéndoles remar con gran fatiga, son seres humanos que en algún momento se van a cansar de remar, sus brazos se van a cansar, va a ser normal, ahí no hay ningún problema. Escúcheme, el pasaje sigue diciendo que el Señor les vigilaba y que el Señor quiso pasar de lado. La bendición es que el Señor siempre nos ve desde el lugar firme. Y estos son desafíos que enfrentamos para que entendamos la capacidad que tiene nuestro Señor. El viento era contrario a los discípulos y Jesús era contrario al viento. Porque aunque tú tengas cosas que estén en contra tuya, quiero decirte que el Señor está en contra de esas cosas que están en contra tuya. ¿Quién estaba en contra del viento? ¿Los discípulos solos? No, Jesús que va caminando por el agua. Quería adelantárseles. La intención de Jesús no era su intención subirse. El Señor nos da el desafío de creer y de entender en medio del viento contrario quién es Él. Y Jesús se les adelanta para hacerle frente al viento. ¿Por qué Jesús quería ir delante? Para contrarrestar el viento. Por eso, mi hermano, entiende que quién está delante de ti. Que es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Esto no implica que no tengas que vivir el viento con Jesús. Jesús jamás a ti te va a sacar de una dificultad si no has aprendido todavía. Si todavía no has entendido lo que quiere que entiendas. El viento no va a pasar. Y allí estará el Señor contigo delante para hacerle frente al viento. El viento contrario es necesario porque nos desafía para que entendamos quién es el Señor y nos desafía a tener fe en ese Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso si tú te encuentras en un aprieto, en una situación difícil, hermano, eso es un desafío que Dios te ha puesto. ¿Aló? Es un desafío. Dios necesita formarnos y los desafíos y los retos son necesarios. Hemos hablado de una primera razón. Veamos una segunda razón por la que es necesario el viento contrario. Versículo 41. Miren lo que dice la palabra. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Segunda razón por la que es necesario el viento contrario. Porque nos evalúa. ¿Cuál es la segunda razón? ¿Por qué? Un viento contrario nos evalúa para ver si hemos entendido. Razón primordial y transversal en este pasaje. ¿Por qué era necesario la situación incómoda? Para saber si aprendieron. Primero, para desafiarnos a creer, pero segundo, para evaluarnos. Y hay un versículo en la Biblia que dice que la fe debe ser probada como el oro, que se pasa por el fuego. Y el viento contrario se hace necesario para medir la fe y ver nuestros fundamentos. El viento contrario o las dificultades van a sacar o lo mejor de ti o lo peor de ti. La gran pregunta que yo tengo en esta noche es: y cuando tú estás en una situación de presión, ¿cómo reaccionas? A mí me encantaría estar ahí. ¿Usted cómo reacciona bajo presión? Me encantaría estar ahí como su pastor. Porque es que usted se ve tan lindo ahí sentado. Se ve que no rompe un plato. Se ve que usted reacciona con fe. Oraremos al Señor, descansaremos en Él. Voy a decir una verdad. Los vientos contrarios son necesarios porque sacan lo mejor. Por eso se dice que si usted quiere conocer a alguien bien, conózcalo en un juego. Jugando fútbol, cuando hay roces, cuando hay... Ahí usted sabe el carácter de una persona. Jugando algún tipo. Y en una situación difícil, tú conoces el carácter de una persona. ¿Sabe? Las evaluaciones, o el tema de las evaluaciones, son necesarias. ¿Son qué? Es más,
usted y yo deberíamos cada día hacer una evaluación de la vida. La evaluación es importante, porque lo que no se evalúa no crece. No se sabe si está creciendo o está decreciendo. Y en ese orden de ideas, aunque incómoda a veces la situación, siempre va a ser necesaria. Y su resultado debe llevarnos a entender que el Señor es poderoso. Amén. Díganme que después habla. ¿Qué resultado sale de ti cuando estás en vientos contrarios? Empecemos por la pregunta de devocional para nuevos. ¿Estás orando? ¿Cómo es entonces la oración? Si ya hay una desconexión de la oración, no creas que vas a reaccionar bien. No, papá. Versículo 49. El viento contrario evidenció. ¿Qué evidenció el viento contrario? ¿Qué evidenció? Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Qué evidenció el viento contrario? Miedo. ¿Qué evidenció? Fe. Hermano, evidenció que ni siquiera lo no entendía quién era él. No sé si me estás entendiendo este mensaje. La gran pregunta es, si alimentó a 5,000 con pocos panes, su naturaleza es sobrenatural. Caminar por el agua, eso debe ser algo natural para él. Y qué triste que a veces se nos haga extraño que el Señor actúe de ciertas formas. Qué triste que la iglesia del Señor no conozca a su Señor. Qué triste que la iglesia del Señor solo lea esos versículos de la Biblia donde hay promesas, pero se le olvide que el Señor también es un consumidor. Qué triste que la iglesia ame una parte de Dios y desconozca la otra. No es lo que Dios desea de ti. Es triste que el Señor se acerque a nosotros, escúcheme, y no le reconozcamos. Yo creo que el Señor sintió, no sé qué sentiría, ¿no? ¿Cómo así que un fantasma? Los vientos contrarios exponen qué tanto tú conoces a Dios. Entonces hay varios versículos de la Biblia que podemos parafrasear, ¿no? Por los frutos, por las reacciones en las dificultades, los conoceréis. Por los estados de WhatsApp, los conoceréis. ¿Sí hoy en día se veía que hoy en día tengo aplicado así? Por sus redes los conoceréis. Si quieren ver cómo está alguien, mírenle sus redes sociales y ahí usted sabe. Mi hermano, a lo que me refiero es que los vientos contrarios exponen, evidencian que tanto tú conoces al Señor. ¿Qué crees tú en una dificultad de Dios? ¿Eres de los que se deprime? ¿Eres de los que toca estar llamando porque cada nadita está desanimado? ¿O tú qué conoces de tu Dios? Porque si tú entendieras la dimensión de tu Dios, no andarías tan desanimado. Porque si tú conocieras la dimensión de tu Señor, los problemas que ahora tienes, cuando los veas a través de los ojos de Dios, no son tan problemas. Aquí la cuestión es no entender. Aquí la cuestión es por qué a veces se hace necesario el viento, para que entiendas. Y en este orden de ideas, el viento contrario evalúa a una persona. Alguien que conoce al Señor en su naturaleza no se atrevería a decepcionarse de Él. ¿Y cuántas veces internamente, aunque usted no lo reconozca, usted ha sentido decepción por Dios? Porque no le responde a la oración como quiso. Porque no le dio lo que usted tanto pedía. Porque ayunó, oró, reprendió. Pero sigue la situación igual o peor. Si tú conocieras la verdadera naturalidad del Señor, no pensarías equivocadamente de Él. Y tampoco te atreverías a sacar conclusiones apresuradas acerca de las situaciones que te pasan. No. Si tú entendieras la naturaleza del Señor, vas a entender que para Dios es natural lo sobrenatural. ¿Aló? El miedo nos puede llevar a no reconocer al Señor. Por eso pilas con que el miedo sea mayor que la fe. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 50. La vista. Por eso es que la Biblia dice que la fe viene por él, no por el ver, porque la vista es engañosa. Porque todos le veían, pero veían realmente quién era él.
No, veían un fantasma. Y escúchenme, pilas con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la vista puede ser engañosa. Pilas con la famosa frase, no veo al Señor actuar. Porque es que si es por ver, aunque lo tengas enfrente, no lo vas a ver. Porque cuando tú has dicho que Dios te ha abandonado, Dios no te ha abandonado. Él ha estado ahí, solo que tú no lo ves. Escúchame. No importa que no veas. Lo importante es que lo escuches. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice el pasaje? Pero enseguida habló y dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mi hermano, no importa que en tu situación difícil no veas a Dios, con tal que lo estés escuchando, con tal que Él te esté dando palabra, con tal que puedas seguir leyendo la Biblia, todo está bien. Porque en lo que realmente está interesado el Señor es en que lo escuches. Porque la fe viene por el oír. Ten ánimo, yo soy, no temáis. Es la palabra del Señor para ti en medio de los vientos contrarios. Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Los vientos contrarios han producido las mejores palabras y las mejores promesas. Yo recuerdo que en mis crisis más grandes es donde el Señor me ha dado unas palabrotas. Los vientos contrarios producen palabras que el Señor no pronunciaría ni te daría en otros escenarios. ¿Aló? ¿Estamos escuchando? Pero también, escúchenme, esos mismos vientos contrarios que han producido grandes palabras de parte del Señor, al mismo tiempo nos han evaluado y han comprobado si hemos entendido o no quién es el Señor al que seguimos. Recuerda, el resultado de la última evaluación, de la última prueba que tuviste. Pregunta, no me vaya a responder, pero quisiera ver en su rostro algún tipo de respuesta que quizás tenga. ¿Recuerda la última prueba que tuvo? Algunos dirán: pastor, estoy en ella. Amén. Bueno, ¿usted cómo salió evaluado? No quiero que piense en la victoria. Ay, Señor, que no. ¿Cómo usted salió evaluado? ¿Cómo salió evaluado? Es la pregunta que quiero. Que quiero que me... No me responda, ¿ok? No quiero saber. No quiero saber. Eso es para usted y con Dios. Pero escúcheme. Recuerda el resultado de la última prueba que tuviste. Si tuviste fe, bueno, entiende más quién es Dios. Y si saliste rajado, mi hermano, es hora de que entiendas el Señor que tienes. Las palabras del Señor hablan a los miedos de ellos. Las palabras del Señor no son por decirlas. ¿Por qué decirles? ¿Por qué no decirles otra cosa? Me lo encuentro que usted tiene un pastor que cuestiona. Yo me puse a preguntar: ¿y por qué no decirles otra cosa? ¿Qué uno le puede decir a alguien que está en un viento contrario, que no sea esta palabra? ¿Qué uno decirle? Bueno, se lo voy a poner más fácil para ir al grano. ¿Usted qué quisiera oír del Señor cuando está en dificultades? ¿Usted qué quisiera oír? ¿Sabe qué quisiéramos oír todos? Que ya terminó. ¿Sabe? Pero no es lo que queramos oír, es lo que realmente necesitamos. Tener ánimo. Dígale que a su lado: tenga ánimo. Mi hermano, las palabras del Señor hablan a los miedos de ellos, pero también hablan de una verdad. Por favor, mire esto tan impresionante y tan precioso en la palabra. Tener ánimo, ¿por qué decirles yo soy? Porque ellos no han entendido quién es Él. Yo soy. Y te voy a decir una cosa. Cada vez que Dios ha hecho un milagro en tu vida,
Él no está tan interesado en verte feliz, porque recibiste lo que querías. Él está interesado es que lo conozcas a Él más. ¿Quién es? Esto le pasaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, yo se lo explicaba. Cada vez que ellos experimentaban un nuevo atributo de Dios, se sorprendían y aumentaban un nuevo concepto de lo que era Dios. En algún momento Dios fue Jehová Nisi, levanta la bandera. Pero en otro momento fue Jehová Shalom. Y luego Adonai, y luego Elohim. ¿Por qué los diversos nombres de Dios? Porque cada uno de ellos era puesto, era mencionado de acuerdo a la experiencia del momento. ¿Estoy siendo claro? Entonces, la semana pasada experimentamos al Dios de paz, Shalom. Pero esta semana también es el Dios Jehová Jireh. Porque esta semana entendimos que no solo me da paz, sino que también me provee. La pregunta es, ¿cuánto te hace falta añadir el concepto que tienes de Dios? Y te voy a decir una cosa, nuestra imaginación, aunque grande, no alcanza a dimensionar los alcances del Señor. Yo estoy convencido que cada experiencia tuya con Dios es para que tú entiendas cada vez más quién es Jesús. ¡Aló! ¿Estamos hablando claros en esta noche? Escúcheme, yo soy, esa es su naturaleza, entiéndanla. El viento contrario es necesario porque nos evalúa para que entendamos quién es el Señor. Hemos hablado esta noche de un necesario viento contrario. ¿Amén? Y estamos viendo razones por las que es necesario el viento contrario. Primera razón, porque nos ¿qué? Nos desafía. Segunda, porque nos evalúa. Y tercera, versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. ¿Qué pasó con el viento? Oiga, no era ni tormenta. Eso no tenía acá, sino de un verano. Los que sabemos de los tiempos, ¿no? El verano hace mucho bien. Y los que saben que han ido allá dicen que, porque algún día iremos a conocer ese lugar, dicen que en el mar, en el lago de Galilea, al frente hay dos montañas. Entonces es muy fácil que el viento se filtre por las dos montañas y entonces el viento sopla con mucha fuerza. Entonces, es más, a veces los que saben dicen que cuando uno va a esos lugares y visita, entiende mejor textos bíblicos por situaciones allí. Mi pastor tuvo la oportunidad de ir y dice que montado en el barco en el mar de Galilea, recordando esos textos, recordaba a los discípulos, el viento, toda la situación tremenda. Y quiero nombrarle la tercera razón. Versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se quedaron en gran manera y se maravillaban. 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y tercera razón por la cual es necesario el viento contrario. Porque nos ablanda. ¿Porque nos qué? ¿Cómo estaba el corazón de ellos? Endurecido. ¿Y qué podría ablandar un corazón? Una gran prueba. ¿Qué podría quitar ese bendito orgullo de nosotros? Una dificultad, un aprieto bien bravo. El no agachar la cabeza, el orgullo, la incredulidad que podría hacernos agacharla. Una prueba, un viento contrario. Y escúcheme, un viento contrario nos ablanda para que entendamos quién es el Señor. La verdad es que muchos no entendemos por una razón de ese pasaje, y es porque el corazón anda endurecido. Y yo le voy a pedir un favor a usted, mi hermano. Usted que es un cristiano, usted que ama a Dios, por favor, pilas con volverse una persona insensible. Las personas insensibles no son de Dios. Las personas que no son compasivas no son de Dios. Pilas con que tu corazón se vuelva cauterizado. ¿Me entiende el término cauterizar? Que se endurezca de tal manera en que no sienta. Pilas, hermano, con eso. Pilas con pasar por encima de la gente. Pilas a llegar al punto de la fe en que tú digas que vas a la iglesia y no sientes nada. Pilas con eso. Pilas. Porque cuando tú empieces a endurecer en tu corazón, a la puerta, en la esquina, viene un viento contrario para ti.
Porque si por el milagro, por paladearte con la palabra, por orar contigo, no has querido ablandar, bueno, se viene una situación, aunque incómoda, necesaria. Pero le voy a decir una cosa. Es mejor un viento contrario que morir con el corazón duro. Pero también le voy a decir la otra cara. Hermano, yo no sé usted por qué esté pasando, cómo es su corazón, pero pilas, porque todo para aquí, para todos los que estamos aquí, para nadie es un secreto que Dios, por amor a sus hijos, para salvarlos, hace lo que sea. Y yo he visto personas que no han querido doblegar su espíritu ante el Señor, y cuando perdieron no se han querido, ahí sí. Cuando perdieron algo que amaban mucho, ahí sí. Hermano, no tienes que llegar a tocar fondo para que tu corazón sea, para que no ablandes tu corazón. Pilas, hermano. Pilas con eso. Que es que yo estoy rebelde con Dios, es que no voy a arreglar con Dios, es que yo voy a andar así y que no sé qué. Mi hermano, pilas. Pilas, porque yo conozco un Señor que usa cuerdas de amor primeramente. ¿Sabes cuáles son las cuerdas de amor? Para de arte. Amor, venga mi hermano, misericordia, y que tiene paciencia y todo lo que tú quieras. Pero llega un punto donde si te hay que echar mano de la corrección y la disciplina, Dios lo va a hacer. ¿Están de acuerdo con eso? Por eso pilas con endurecer el corazón. Ese corazón endurecido se refiere a cauterizado, a terco, a incrédulo, a pesar de las señales y las experiencias. Me preocupan los cristianos que Dios les ha mostrado su gloria y siguen hablando cosas como si no tuvieran un gran Dios a su lado. Me preocupan esos cristianos que Dios ha hecho milagros en sus hijos, en su casa, en su familia, les ha ayudado y siguen con los mismos desánimos. Oiga, ¿no has entendido quién es tu Señor? Los vientos contrarios nos vuelven dóciles. Los vientos contrarios nos suavizan. Los vientos contrarios nos vuelven como una sedita. Ahora sí está una sedita, ¿no? Por eso amo la iglesia, porque la iglesia forma el carácter. Amén. Versículo 51, voy terminando. Aunque no era su intención subir a la barca, ¿qué terminó haciendo el Señor por misericordia? Subió a la barca. Y subió a ellos en la barca. Eso es misericordia. Porque su intención no era subir. Su intención era seguir de largo. Lo hizo por misericordia. Los vientos contrarios no le preocupan al Señor porque el Señor tiene el dominio sobre los vientos contrarios. Y los vientos levantados aplacan el orgullo. Los vientos levantados aplacan la arrogancia. Los vientos levantados ablandan la dureza del corazón. El gran asombro y se maravillaron no es un texto de felicidad. Quiero que lo entiendas. Ese asombro era como para que el Señor les cayera más encima con rejo. ¿Cómo así que asombrados? ¿Acaso no vieron la alimentación de los...? No sé si me estoy haciendo entender. Ay, tan lindo ese asombrado. No. El asombro es porque no habían entendido quién era quién. Es como decir, ese Señor tiene también estos alcances. Sí. Entiende quién es tu Señor. Ay, el Señor que me dio para pagar el recibo del agua, ¿será que me dará para el de la luz? Sí. Sí, también tiene esos alcances. Ay, ese Señor que me sanó el Señor que me sanó esta enfermedad, ¿será que sí tiene la capacidad de proveerme un buen trabajo? Sí, Señor. No dudes de él. ¡Aló! Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Pilas con cauterizar el corazón. Y el gran asombro evidencia que no se esperaban esto del Señor. Ay, Señor, ¿tú puedes hacer esto? Ay, no sabíamos que tú podías caminar sobre el agua. Y es que para Dios, ¿qué es imposible? ¿Saben? El asombro de ese pasaje habla del limitado concepto que los discípulos tenían de Jesús. Y aquí va la pregunta para nosotros.
Si pudiéramos ver cada uno de nosotros el concepto que tenemos de Dios, ¿qué limitaciones tiene Dios en nosotros? ¿Qué limitante le hemos puesto a Dios? Sí, nosotros decimos, para Dios no hay nada imposible, pero en la realidad, ¿será que llega una dificultad que usted cree que ni Dios puede hacer algo? Yo creo que sí. Eso es triste, yo creo que eso ha pasado a todos. Y escúchame, el corazón endurecido impide entender, entonces se hace necesario un viento contrario. El Señor esperaba más fe. ¿Qué esperaba el Señor? ¿Qué reacción esperaba Dios, el Señor, en ese pasaje? Desde el momento en que Él les dijo, muchachos, Dios los bendiga, por el lado. Ellos, Señor, vamos contigo, vamos creyendo, tú nos ayudarás, no sé, reacciones de fe. Pero tristemente aquí no hubo reacción de fe. El Señor esperaba que cada vez que actuara Él a través de un milagro, ellos cambiaran sus vidas. Te voy a decir algo que de pronto vienes pensando y no has entendido. Hoy el Señor me envió para decirte. Cada vez que Dios ha actuado milagrosamente en tu vida, quiere algo de ti. Quiere que tú tengas una reacción diferente ante Él. Cada vez que Dios te dio algo que tú tanto querías y que te bendijo, Él quiere que tú seas igual. Y qué triste que muchos de los que estamos aquí sentados hoy, Dios ha hecho tantos milagros en nosotros y nos comportamos hoy como si nunca Dios hubiese hecho nada. Qué triste eso. Cuando Dios hizo el milagro de los panes, esperaba que los discípulos confiaran más. ¿Aló? Esperaba que entendieran más que era. Pero tristemente, ellos no entendían. No es posible que cada situación difícil, o en cada situación difícil actuemos como si no le conociéramos. Jesús quiere subir, no a la barca, sino quiere subirse al trono de tu corazón. Amén. ¿Aló? Jesús se sienta sobre los corazones que tienen una característica. Versículo 52. Jesús solo se sienta sobre los corazones que tienen una característica. ¿Cuál? Se sienta sobre los corazones blandos. ¿Sobre los corazones qué? Blandos. No los endurecidos. Entre más entendamos quién es el Señor, más los vientos contrarios permanecen calmados. La dureza del corazón hace ver las dificultades en salida. Y lo que por un milagro no entendiste, por un viento contrario entenderás. Lo que por un milagro y por la experiencia que has tenido con el Señor bonita no creíste, por un viento contrario vas a creer. Y lo que un milagro no hablando, un viento contrario, el viento contrario es necesario porque nos ablanda para que entendamos quién es el Señor. En esta noche hemos hablado de un necesario viento contrario. Amén. Y hemos hablado de 3 razones por lo menos por las que es necesario un viento contrario. Porque nos desafía, porque nos evalúa, pero también porque nos ablanda. Amén. Quiero terminar con un detalle que descubrí en el pasaje. Versículo 45. Ayúdenme ahí con estos textos. Con esto voy terminando. Quiero que por favor le preste atención a esto. ¿Está conmigo? Amén. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. ¿A dónde? ¿Cuál es el destino? Recuerden que estaban en un desierto, en una zona planicie. Escucha esto. Alimentando 5,000 personas. Los sube al barco y les dice: diríjanse hacia Betsaida. Entonces, para que usted entienda, me vea, aquí está el lugar plano donde alimentó y hacia aquí está Betsaida. Lo digo porque lo miré en el mapa. Esta ya está cerca. Muy bien, ahora coloca el versículo 53. Ay, María. Ya casi viene, ya llegó. No va llegando. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Espere. Luego no los embarcó hacia dónde. Genesaret en el mapa está aquí.
tierra de Genesaret y arribaron. ¿Qué pasó? Se equivocó Marcos. Marcos tenía que haber escrito Betsaida, porque los embarcó a Betsaida. ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? ¿Quién cambió el rumbo del barco en el mar? No, el viento. ¡Aló! Los espirituales, ustedes, los espirituales. ¿Quién cambió el rumbo de Betsaida a Genesaret? El viento contrario cambió el rumbo. Porque el viento, recuerde que sopló. Y escúchenme, en los evangelios, al parecer, nunca ellos habían visitado Genesaret. Siguiente versículo. Miren lo que pasó gracias a que el viento los llevó a Genesaret. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente ¿Qué hizo la gente? Cosa que los discípulos ¿qué? ¿Están entendiendo el pasaje? ¿Quiénes sí le conocieron? ¿Quiénes sí conocieron ese que va bajando del barco? Los de Genesaret. Pero los discípulos que han tenido experiencias sobrenaturales con él. Siguiente. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba, siguiente versículo, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que estaban quedaban como. Voy a decir una cosa, gente se benefició gracias a que el viento contrario cambió el rumbo del barco. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? A esto, mi hermano. Escuche, el camino a las bendiciones. ¿Ya la cogió? ¿Ya la cogió o no la cogió? ¿No? Bueno, voy a seguir. El camino a las bendiciones parece que te lleva a Betsaida. ¿Y saben qué significa Betsaida? Lugar desierto. Parece que te lleva al hundimiento. Parece que no vas a poder salir. Es más, a veces uno dice que ve fantasmas. Esa es la trocha que hay que pasar para el camino de la bendición. Pero cuando entendemos quién es el Señor Jesucristo, terminamos en otra orilla diferente. Amén. En la orilla de la bendición. Amén. Genesaret significa jardín, enriquecimiento, todo lo contrario a Betsaida. Tremendo pasaje. Amén. Amén. Y mi hermano, te voy a decir una verdad. ¿Por qué son necesarios los vientos contrarios? Porque los vientos contrarios sí conducen al lugar de la bendición. Amén. Amén o amén. Amén. Y gracias a un viento contrario, el Señor cambió eso que tú ibas a hacer y que pensabas hacer. Y el Señor cambió esa opinión que tú tenías. Cambió eso que tú ibas a hacer. Gracias a que un viento contrario se te atravesó. O si no, usted estaría por allá en el Darién. Bendito sea Dios que se le presentó un chicharrón. Perdónenme, pero digo la verdad. Usted estaría por allá, camino yo no sé dónde. Estaría lejos de por acá, pero gracias a un viento contrario, usted no terminó donde no debía terminar. Porque el viento contrario le cambió el rumbo. Y era de parte de Dios. ¿Cuántos entendieron la palabra? ¿Qué creen que vamos a hacer? Quiero invitarle que se ponga aquí. Padre, te damos gracias. Quiero pedirle que usted ore esta noche con todo su corazón. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias porque, gracias a un viento contrario, hoy vinimos a la iglesia. No terminamos en otro lugar. Señor, yo te pido que en esta noche te manifiestes sobre tu pueblo.
tu corazón dispuesto y que has entendido esta palabra, quiero verte orar. Quiero verte derramar tus lágrimas delante del Señor. Quiero verte esta noche en arrepentimiento. No quiero ver a nadie en este salón con un corazón endurecido. No quiero que seas apático. Quiero que seas receptivo a la palabra. Ten amabilidad en tu corazón, porque es la que el Señor ha determinado para la vida de sus hijos. Padre, nosotros estamos aquí y te damos gracias porque tú nos has hablado. Señor, y seguramente cada uno de los que está aquí sentado hoy, y de los que vino hoy, y los que están aquí, Señor, en este salón de pie hoy, Padre, y los amigos que nos están viendo en las redes sociales también, Señor, seguramente, Dios, sentimos que tú nos has dicho algo. Señor, a veces hay una situación, aunque incómoda, necesaria, un viento contrario. Señor, y el objetivo es que entendamos quién eres tú. Padre, ¿cuántos de los que estamos aquí te conocimos fue por un viento contrario, por una dificultad, fue que llegamos a tus pies? Padre, y yo te quiero pedir, en el nombre de Jesús de Nazaret, que todos los que estamos reunidos aquí entendamos quién eres tú. No sé si puedes hacer esa oración y le digas: Señor, ayúdame a entender quién eres tú. Como dijeron los discípulos mismos, que el viento y el mar te obedecen. ¿Quién eres? Que te has enseñado conmigo, que no me dejas tranquilo, que me inquietas a orar, a buscarte, que me inquietas a hacer cosas, que me matriculas, Señor amado, a veces en tormentas, pero también en bendiciones. ¿Quién eres tú que se ha ensañado conmigo y me ha enamorado porque el Señor te ha cautivado? Dígale: ¿quién eres tú, Señor, que no me deja en paz? Que me habla, que me quebranta, que me inquieta, que me hace sentir incómodo, incómoda cuando estoy pecando, cuando estoy haciendo lo malo. Eres tú, Señor, el que nos ha llamado a la vida eterna. Eres tú el que nos ha hecho buscar ayuda en los momentos difíciles. Padre, ya estamos aquí porque tú nos amas. Nosotros los que estamos aquí podríamos estar en este momento en otro lado, pero estamos aquí. Padre, gracias por hablarnos. Hoy entiende que el Señor te trajo porque te quiere desafiar. Y la dificultad que estás viviendo es un desafío para ti, para que pongas a funcionar tu fe, para que le creas. Dígale: Señor, permíteme asumir este reto. Dígale: permíteme asumir este reto del viento contrario que estoy viviendo. Permíteme asumir este reto. Permíteme, Señor, asumir este desafío de ese lugar al cual me has enviado. Dígale: Señor, hoy, Padre, me siento evaluado por tu palabra y por el viento contrario, Señor. Y si ha salido de ti incredulidad, hoy, confiadamente, acércate a Dios y dile: ayúdame en mi incredulidad, como lo hizo aquel padre de aquel joven endemoniado, que le costó creer que el Señor podía librar a su hijo. Tú acércate con la sinceridad y dile: Señor, ayúdame con esta dificultad, ayúdame, me ha costado creerte, me ha costado cambiar, me ha costado dejar lo que tengo que dejar, me ha costado. He salido reprobado del examen. Algunos tendremos que decirle eso a Dios hoy, pero te quiero hablar de alguien que, aunque no pensaba subirse al barco, lo hizo. Jesús. Porque te ama y porque tiene misericordia de ti. Y dile: Señor, gracias por tu misericordia. Dile: gracias por tu misericordia. Gracias porque tú me alcanzas, Señor. Y por último, dile: Señor, ablanda mi corazón. Si notas que está duro, si notas que se ha endurecido, Padre Celestial, si notas que yo ahora ando de mal genio a toda hora, si estás notando que yo he cambiado mi buen semblante, si notas que yo, Señor amado, he dejado de orar, si notas que he dejado tu palabra, si notas que he dejado de congregarme, si notas, Señor, que estoy actuando mal, corrígeme, Señor. Dígale: Señor, sé tú obrando en mí. Sé tú obrando en mí.
No permitas que mi corazón, Dios, se endurezca. Dígale que yo sea sensible a ti, que yo sea sensible a tu voz. Dígale que yo sea sensible a tu preciosa voz, que yo sea una persona sujeta, una persona amorosa, una persona conforme a tu carácter. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo depende